iglesia. Qué bueno es que podamos volver a tener este tiempo de adoración juntos. Dice el Salmo 15, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu santo monte? Aquel que anda en integridad y hace justicia, el que habla la verdad en su corazón, no habla mal de su hermano, el que es honrado en todos los tratos que tiene con su prójimo y cuida al necesitado. Hoy, gracias al Señor Jesucristo, tenemos acceso completo al trono de su gracia. Gracia que nos sustenta para caminar las sendas de justicia que el Padre preparó para nosotros, como estas que menciona acá David. Esas sendas de justicia nos revelan el corazón del Padre. Y cuando caminamos en ellas, nos sumergimos en una relación de íntima adoración. Es mi deseo que puedas aprovechar esta reunión, este tipo de adoración, para poner tus ojos fijos en Jesús, el corazón abierto, para que el Padre siga revelándole a su iglesia esas sendas de justicia y de misericordia que tiene preparadas para su iglesia desde la eternidad. Y
Llegaré ante tu presencia con alabanza, clamaré con cánticos de júbilo. Llegaré ante tu presencia con alabanza, clamaré con cánticos de júbilo a la roca de mi salvación. Clamaré con cánticos de júbilo. Llegaré ante tu presencia con alabanza. Clamaré con cánticos de júbilo a la roca de mi salvación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno es poder en esta mañana volver a hacer recordación de aquello que el Señor Jesucristo dejó instituido para su pueblo. Cuando uno va a Josué, capítulo 3, va a encontrar una historia fascinante en la cual aparece justamente Josué como aquel líder que ha de reemplazar a aquel otro gran líder de Israel como fue Moisés. Y ante su fallecimiento, Dios levanta a este varón que tiene como primer gran tarea cruzar el río Jordán a pie. Dice el relato de todo el capítulo 3 que ahí están a esperas de las órdenes por parte de Dios a orillas del Jordán durante 3 días hasta que Dios decide hacerles cruzar. Dice que los sacerdotes toman el arca del pacto de Jehová, que era la manifestación viva de la presencia de Dios, y empiezan en su trayecto hacia el río y ni bien ponen los pies dentro de él. Dice que las aguas que estaban en su máximo caudal, porque era tiempo de cosecha, retroceden a sus extremos hasta que el río se vuelve en seco. Hay allí una indicación por parte de Dios que es llamativa y está en el capítulo 4, verso 6 de Josué. Que uno por tribu, esto es, 12 líderes, ingresaran hasta el Jordán y tomaran del medio de él una piedra cada uno, la cual pudieran transportar sobre sus hombros hasta la otra orilla, lo cual nos da la idea de la magnitud de las mismas. Y dice, ¿para qué? Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro,
Sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Y ese memorial levantado al otro lado de la orilla del río, ya en el camino y la dirección correcta hacia la tierra prometida, es, al día de hoy, lo que para nosotros significa ese pan y esa copa, un memorial. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo murió entregando su vida en la cruz del Calvario, la tierra se partió y los muertos resucitaron, muchos de ellos resucitaron. Que cuando Jesucristo en la cruz del Calvario entregó su cuerpo y su sangre por vos y por mí, las piedras se partieron al medio. Pero dice, sobre todo, que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en aquella oportunidad, de aquella tarde, dice que el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del Santísimo, también se abrió en dos, de arriba hacia abajo, como una clara señal de que ahora habría entrada a la mismísima presencia de Dios. Las 12 piedras simbolizaron que en un momento se abrió el Jordán, un memorial para siempre al pueblo de Israel. Quiero que te enfoques en esta mañana, en el pan y en la copa. Dijo Jesucristo, sea este un memorial para siempre, que cada vez que lo miren puedan recordar que yo fui capaz de dividir a la historia y fui capaz de dividir el velo que se rasgó para que vos en esta mañana tengas entrada al lugar santísimo. Quiero invitarte a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro y poder dar gracias a Dios por este tiempo fantástico de refrigerio en el poder recordar lo que Él hizo en favor de cada uno de nosotros. Dios, cuántas gracias te damos en esta hora por el alto privilegio de estar aquí, cada uno de nosotros aquí a tus pies, en memoria de lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestro favor. Somos pueblo, somos nación santa y adquirida. Y en esta mañana, al predisponernos una vez más a tomar del pan y la copa, figura del cuerpo y la sangre, entender que es un memorial eterno en razón de lo que Él fue capaz de hacer para con cada una de nuestras vidas, dividiéndola en antes y en después de Él, como la historia lo está. Y gracias, porque eso posibilitó que en esta mañana pudiésemos entrar sin ningún impedimento hasta el lugar santísimo, hasta tu misma presencia. Te damos toda la gloria y el honor en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
honrado de estar esta mañana en su casa, a través de la iglesia, y evidentemente en este tiempo nos hemos sentido tremendamente vulnerados. Es la palabra que encuentro para definir un poco lo que nos pasó. Uno está vulnerado cuando es dañado y perjudicado. Y sin ninguna duda usted ha sido como yo, como todos, vulnerado en la salud. Un miedo nos recorre a todos. Hemos sido vulnerados en la economía. Hay gente que ha perdido su trabajo, hay gente que ha perdido ingresos, hay gente que ha perdido empresas, hay gente que no sabe cómo va a continuar. Hemos sido vulnerados en la libertad. Usted ya no puede transitar libremente, ni yo, ni nadie, sin un permiso único que el gobierno da a nivel mundial. La libertad es un bien preciado. Hemos sido vulnerados políticamente. En la Argentina, por ejemplo, por primera vez, todos se han unido por miedo a que tengan tantas o cuantas muertes. No hay político que no consulte con otro para hacer sesiones virtuales, para ver en qué municipio entra y sale. Pero también hemos sido vulnerados congregacionalmente. Usted está escuchando esta reunión desde su casa. Ya no podemos abrazarnos, ya no podemos por un tiempo y no sabemos hasta cuándo estrecharnos las manos y orar juntos. Evidentemente hemos sido vulnerados. En esta mañana quiero meterme en su hogar para hablar de alguien que fue tremendamente vulnerado, Job. Usted recordará que es el libro más antiguo de la Biblia. En Job 3, 3 y 4, él clama que sea borrado el día que nací y la noche en que fui engendrado. Que ese día se convierta en oscuridad. No tengo paz, dice en el verso 26 del capítulo 3, ni tranquilidad. No tengo descanso, solo me viene dificultad. Y quizás su realidad en esta mañana. Job ha sido tremendamente vulnerado. Es la persona vulnerada por excelencia en la Biblia. Usted sabe que el libro de Job precede a los Salmos y a un libro que es de devocional y al de Proverbios, que es un libro práctico, porque es un libro histórico. Lo ubicamos y su historicidad está marcada según Ezequiel y según Santiago en la Biblia. Lo llevamos a la época patriarcal. Dice la Biblia que vivió 140 años y el tema de Job es ¿por qué permite Dios que los hombres, especialmente los hombres buenos, sufran? Usted ha escuchado seguramente en estos días, usted quizá lo ha dicho, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios nos mandó esto? Alguna respuesta vamos a tratar de encontrar en esta mañana, pero vamos a tener que introducirnos en la vida de un hombre que fue vulnerado. Dice el verso 1 del capítulo 1 de Job: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si me acompaña, Job capítulo 1, verso 2. Y le nacieron 7 hijas y 3 hijos. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, si me acompaña verso 5, Job en primer lugar enviaba. 2, lo santificaba. 3, se levantaba de mañana. ¿Se habrá levantado de mañana usted en esta mañana? 4, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos son en este momento en su casa? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuáles están encerrados en sus casas, en sus habitaciones? ¿Y cuántos están con usted acompañándolo en el culto? Pero dice en quinto lugar, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice ahora sí en quinto lugar, de esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Satanás, ¿de dónde vienes? Le dice Dios a Satanás. Respondiendo Satanás, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job?
que no hay otro como él en la tierra, varón recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiero decirle en esta mañana que Dios le está considerando. Quiero decirle esta mañana que ahí donde esté, usted puede cerrar sus ojos y orar conmigo y decir en esta mañana: Señor, oramos para que esta palabra llegue a cada hogar. Oramos para que esta palabra impacte y en esta mañana podamos tener decisiones del otro lado. Señor, en esta mañana estás considerando a cada uno de los que están del otro lado y te pedimos que obres en cada hogar. Padre, toma control y que tu Espíritu Santo toque a través de la pantalla corazones, hogares y casas, para que haya altares familiares en este tiempo. Lo hacemos para la gloria de tu nombre y para la bendición de todo aquel que esté escuchando. En el nombre de aquel que todo lo puede, Cristo Jesús. Amén. Qué tremenda la vida de Job. Y usted quizás se pregunte, ¿por qué Job fue vulnerado? ¿Se acuerda cómo era? Dice en el verso 1 4 cosas. De hecho, cuando Satanás se presenta ante Dios, Dios lo pone como ejemplo. ¿Por qué era ejemplo Job? Porque muchos se creían hasta estos días ejemplo y hoy se sienten vulnerados. Dice que este varón llamado Job era perfecto. Perfecto. ¿Cómo se considera usted? Dice en segundo lugar que era recto. Perfecto habla de integridad y recto habla de convicción. A Job nada lo movía. Job era perfecto, era íntegro, era recto, tenía convicción. ¿Cómo estarán sus convicciones en esta mañana? Porque le estoy hablando de su casa, de su hogar, de sus hijos, de quienes están con usted en el culto. Y quizás estemos entrando a una casa donde no hay tanta convicción, donde estos tiempos de dificultad y dolor usted dudó y lo vieron decaer. Era perfecto, íntegro, era recto, con convicción, era temeroso de Dios. ¿Cómo anda su temor por estos días? ¿Está temeroso de que Dios siga el control? Todos fuimos afectados, todos fuimos vulnerados. Pero se lo digo una vez más, como cada domingo se los dicen desde este lugar, Dios está al control. Pero era íntegro, tenía convicción, tenía temor y además dice que era apartado del mal. Íntegro, con convicción, un hombre de temor y un hombre espiritual. ¡Qué maravilla, Job! Sin embargo, Satanás lo toca y le roba tantas cosas. Usted recuerda la historia y la puede repetir en casa, porque sería larguísimo leer todo. Pero Job tiene más o menos 7 pruebas, de las cuales 5 todos los comentaristas están de acuerdo. La primera prueba usted sabe que es material. Todos sus bienes van a avisarle de a poco que todo lo que tenía lo había perdido. La segunda prueba es la prueba familiar. Sus 10 hijos mueren. Cae un techo y vienen a avisarle que no solo se había quedado sin nada, sino que además Job ya no tenía el rol de padre. En tercer lugar, la prueba física. Cuando Job sigue adorando, Satanás toca su carne. Y Job queda leproso, sarnoso. Y usted sabe que la prueba física, si usted la está atravesando, es dolorosísima. Pero también tuvo una prueba emocional. Job se quebranta en emociones. También tuvo una prueba social. Perdió el rol y el lugar que tenía. También tuvo una prueba de reputación. Si usted recorre los 42 capítulos se va a dar cuenta que él dice: yo ocupaba otro lugar ante los ancianos de la ciudad. Todos se inclinaban cuando pasaba. Pero no solo tuvo una prueba material, no solo tuvo una prueba familiar, no solo tuvo una prueba física, no solo tuvo una prueba emocional, social, de reputación, sino que además tuvo una prueba matrimonial. ¿Sabe que en el peor momento de su vida su esposa le dice: ¿qué esperas? Maldice a Dios y muérete. Por los siglos de los siglos, el verso 20 del capítulo 1, donde dice que pese a todo esto, Job adoró, se une con el capítulo 2, verso 10, donde por los siglos de los siglos la iglesia ha repetido: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
¿O solo nos acordaremos de Dios cuando la vida nos sonríe? Es muy posible que en su hogar en este momento las cosas no estén sonriendo. Muchísimos hermanos de muchísimas iglesias nunca han tenido que pedir. Y quizá a usted le tocó en este tiempo recibir una ofrenda, recibir algo. Quizá usted se sintió vulnerado hasta en lo que usted consideraba su dignidad. Y en este momento Dios le está proveyendo. Mire, quiero decirle que quiero tocar un aspecto de la vida de Job y meterme específicamente en su mesa y en su hogar. Que fue su casa, su devoción. Porque Job en ningún momento abandonó a Dios. ¿Cómo están en su casa con respecto a sus convicciones? ¿Cómo están en sus casas con respecto a la adoración? ¿Cómo están en sus casas con respecto al altar que debería tener cada familia? Deseamos de corazón como iglesia que usted esta mañana pueda tener un quiebre y aprovechar este tiempo. Mire, dice el verso 5, que habiendo pasado, cada vez que Job invitaba a sus hijos, se producía una situación especial. Los enviaba a llamar, los santificaba, se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos y él hacía así todos los días. Quiero meterme en esos 5 puntos, pero antes decirle esto. Durante mucho tiempo, la iglesia estuvo preocupada por la ideología de género. La iglesia estuvo preocupada por qué le pasará a nuestros hijos. Hemos dicho hasta el hartazgo desde este lugar que un hijo se forma entre los 0 y los 6 años. Si entre los 0 y los 6 años a un hijo le da leche, va a tener neuronas. Si entre los 0 y los 6 años a un hijo le da límites, va a conocer los no. Y si entre los 0 y los 6 años usted a un hijo le da afirmación, atención, afecto, acompañamiento, lo afianza, lo forja, ese hijo no va a tener necesidades satisfechas emocionales que luego va a tener que sucumbir, caer, llenar con el alcohol, la marihuana, la cocaína, el robo. ¿Estará pasando esto en su casa? En este momento nos estará escuchando y habrá un hijo suyo metido en su hogar, metido en su habitación. Habrá un hijo suyo apartado que usted está clamando para que vuelva. Mire, Dios paralizó el mundo porque no lo paralizó el COVID-19. Dios está atrás de esto y permitió. Si el virus salió de un mercado de Wuhan, de China, y pasó del murciélago a la serpiente y de la serpiente al hombre, o si salió en un laboratorio de Estados Unidos o de China, y si Bill Gates lo preparó para darle un microchip, yo quiero decirle que atrás de todo eso, como hijos de Dios, estamos convencidos, lo que usted ya sabe, que Dios está al control. Y en esta mañana Dios quiere estar al control de su casa. Yo quiero preguntarle a usted si usted tiene esta actitud que tenía Job. Yo no sé cómo es su hogar, pero vamos a invitarlo a que en esta mañana podamos imitarlo. Job tenía 5 cosas que yo le quiero preguntar. En primer lugar, Job dice que cada vez que pasaba el turno del convite, cuando se invitaban sus hijos, en los versículos previos, como lo cuenta y hemos leído, dice en el 5 que él enviaba. ¿Sabe? Quiero preguntarle en esta mañana si usted tiene lo primero que tenía Job, que es autoridad. Hay muchos de nosotros, muchos hijos de Dios que han perdido la autoridad en su propia casa. Job enviaba. Hay algunos de ustedes que no ven a sus hijos y a sus familiares quizá durante un largo tiempo y que ni siquiera tienen autoridad para levantar el teléfono y decirle: hola, ¿cómo estás? ¿Qué tema hablar de la autoridad? Yo quiero decirle en esta mañana que si usted hasta acá perdió la autoridad por su vida, por su historia, por su temperamento, por su carácter, porque golpeó una mesa cuando no tenía que hacerlo, porque si golpeó demasiado, porque si usted se desahogaba con sus hijos y la autoridad la ha perdido, en esta mañana usted tiene que recuperar la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que dice Juan 1:12? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Quizás Satanás en este tiempo lo ha engañado y por su actitud a usted le quitó la autoridad. Y usted se encuentra en esta pandemia en su casa sin autoridad. Y no puede ni en esta mañana decirle a las 4 paredes de su casa y a cada habitación: vengan, vamos a sentarnos para tener el culto, porque usted la perdió. Y en esta mañana yo quiero invitarle, porque que esta sea una mañana de oportunidad, para que usted pueda encontrarse ahí con el Dios
que le vuelve a dar autoridad. ¿Tendrá que restaurar la autoridad suya y de su esposa? ¿Tendrá que restaurar la autoridad delante de su señora? ¿O usted delante de su esposo? ¿O vos, hijo, delante de tu esposa? Porque hay familias viviendo juntas. Que en esta mañana el Señor te restaure la autoridad, porque lo primero que Job tenía es autoridad. Él enviaba. Y cuando enviaba, sus hijos venían. Pero además de tener autoridad, Job tenía una segunda cosa. Dice que enviaba y los santificaba. Job tenía para su casa que proveer santidad. ¿Cómo está la santidad de su casa? ¿Cuánto hace que no chequea el corazón de los suyos? Esta pandemia es histórica. Nadie recuerda una situación así. Ni siquiera en guerra. La gente está parada y estamos conviviendo como nunca antes, ¿sabe? Tengo 16 años de casado y nos pusimos a pensar con mi señora que en 16 años, hacía 16 años que no estábamos tanto tiempo juntos y nos fue grato encontrarnos. Pero yo sé que a muchos de ustedes no. ¿Cómo le fue a usted encontrarse? Quizá usted está escuchando, tiene ganas de apagar el mensaje. Quizá usted tiene ganas de saltar para otra iglesia. Quédese ahí. Porque quizás sea una mañana de humillación, donde usted tenga que decir: Señor, en casa es todo pobre, es todo ruin. ¿Se acuerda cómo decía el himno? Toma, Señor, nuestros corazones. Porque quizá para volver a tener autoridad, usted tiene que chequear cómo está el corazón de sus hijos. Dice 1 Pedro 1:16, sed santos como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo está la santidad de su casa? La santidad es la gran enemiga de la negación. Quizá usted esté ahí y me esté diciendo y esté torciendo su boca y remordiendo sus labios: en casa está todo bien. Mire, yo me siento cada tanto con mis hijos que todavía son chicos, a chequear cómo están, a chequear qué miran, a chequear cómo nos ven, a chequear qué están mirando y qué miran en su casa. Porque yo no quiero perder la autoridad de mi casa. En esta mañana le invito a que usted pueda chequear el corazón de cada uno que esté ahí y que usted pueda clamar para que si hay pecado, salga a la luz. ¿Sabe? Job se levantaba y tenía autoridad porque lo llamaba. Job procuraba santidad porque dice que lo santificaba. Pero hay una tercera cosa que Job hacía. Tenía responsabilidad. Dice que Job se levantaba de mañana. A mí me maravilla el Sermón del Monte. El mini resumen de la vida cristiana. Hemos aprendido lamentablemente los cristianos a hablar del reino para afuera. Pero Mateo 5, 6 y 7 es para usted y para mí. Mateo 5, 6 y 7 está en paralelo con Lucas 6. ¿Sabe lo que dice Lucas 6, 12? Que Jesús pasó toda la noche orando y que a la mañana, cuando recién se asomó el sol, eligió a sus discípulos. Cada vez que Jesús tuvo que tomar una decisión importante, se levantaba de mañana. ¿Sabe qué dice acá la Biblia? Que Job se levantaba de mañana porque Job tenía responsabilidad. ¿Usted se siente responsable por su casa? Cada vez que Jesús tenía que tomar una decisión, se levantaba de mañana. No hay empresario exitoso, no hay político exitoso, no hay pastor exitoso, no hay padre de familia exitoso que no tenga que derramar sangre, sudor y lágrimas por su objetivo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Usted se levantó de mañana para preparar todo en esta mañana? En estos días, ¿a qué hora se levantó? ¿Qué vieron sus hijos? ¿Un dormilón? No se arma una iglesia levantándose a las 10 de la mañana. No se arma una empresa levantándose a las 10 de la mañana. Jesús no se levantó tarde. A primera hora del día estaba listo para sanar, para sacar a los oprimidos por el diablo, porque el Señor estaba con él, para dar vista a los ciegos. Jesús se levantaba de mañana para darle de comer a la gente. Jesús tenía un día arduo. Cuando llegaba la noche, descansaba. Muchas noches las pasaba orando. Pero la primera hora de la mañana, cuando el gallo cantaba, creo que su Jesús y mi Jesús le ganaba al gallo. ¿Cómo está su responsabilidad en su casa? Quizás se estén mirando algunos de ustedes. Job tenía autoridad. Job tenía santidad para su casa. Job tenía responsabilidad, pero hay una cuarta cosa. Dice que ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Sabe qué hacía Job? Venía a la mañana, presentaba a sus hijos. Yo me imagino esta escena. Sus 10 hijos ahí, su esposa ahí. Y a Job solo le importaba el Padre. En esta mañana, que a usted solo le importa el Padre. El Padre que le dio autoridad.
El Padre que a usted le da la santidad. El Padre que le puede volver la responsabilidad a su vida y puede traer bendición. Si usted está siendo un dormilón y un perezoso, ese Padre es el que se merece toda la honra en su casa. Todos los holocaustos, todos los sacrificios. Ese Señor, ese Dios, ese papá, ¿cómo le llaman a Dios en su casa? Dice que Job ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, escuche bien, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. ¿No será esto una maravillosa mañana para que usted se pare allí y le diga a sus hijos, vamos a orar, vamos a consagrar nuestra casa al Señor, al que nos dio la vida, al que envió a su Hijo, al que murió por nosotros, a ese Dios que se hizo carne, que caminó, como dice Juan capítulo 1, a ese Dios que dice Hebreos 12, que podemos echar todo peso y nuestra carga y correr con Él la carrera que tenemos por delante. ¿Con quién está corriendo la carrera? A ese Jesús que la Biblia dice de Él que era manso y humilde de corazón. ¿Sabe qué? Ese Jesús que le enseñó a usted a tener misericordia porque Él la tuvo con usted. Ese Jesús que le enseñó a dar porque Él le dio todo lo que tenía, su propia vida a usted. ¿No será esta la mañana que usted tenga que parar el cielo y la tierra y el coronavirus paró su casa para que usted por primera vez pare su hogar y diga, Señor, te ofrecemos holocaustos, sacrificios, te ofrezco esta oración, te ofrecemos lo que tenemos, este hogar que cuando pase la pandemia va a funcionar una célula en mi casa? ¿Cómo usted le quiere dedicar su hogar a Dios? ¿Qué sacrificio, qué holocausto? ¿Sabe cómo se llama eso? Altar familiar. Job tenía autoridad, Job tenía santidad, Job tenía responsabilidad, pero Job tenía altar familiar. Esta es la mañana donde usted se quiebre con sus hijos y con su esposa. ¿Cuánto hace que no se agarran la mano? ¿Cuánto hace que no se perdonan? ¿Cuánto hace que no se abrazan? Pierda el orgullo. ¿Sabe? Es difícil hacerlo. Hace un tiempito nomás, yo tuve que sentarme con mis hijos y pedirles perdón. El año pasado hice muchos viajes y me temblaron las piernas cuando me senté con los dos más grandes, de 11 y 9 años. Y permítame lo personal, para decirle que a todos nos cuesta. Y para poder decirle a mis hijos, papá a veces se va a bendecir a otros y ustedes se quedan acá con mamá, pero Dios nos va a bendecir por esto. Es tan difícil a veces darle el brazo a torcer, es tan difícil mostrarse débil. Esta es la mañana, porque dice que Job tenía autoridad, dice que Job tenía santidad, dice que Job tenía responsabilidad, se levantaba de mañana, dice que Job tenía un altar familiar, ofrecía sacrificios y holocaustos por cada uno de ellos. Y me estremece cómo termina. Y dice allí el verso 5, mire cómo lo remata. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabe cuál es el deseo de la iglesia? ¿Sabe cuál es el deseo de Dios en esta mañana? Que esta no sea una mañana común, que esto sea una mañana de quiebre en su casa, que esta sea una mañana de dedicación, pero que ustedes puedan hacer de esto un hábito devocional. ¿Qué palabra, devoción? Mire, yo recuerdo que cuando era chiquitito hablaban de la devoción de mi abuela. Decía, mi abuela era devota de la Virgen tal o cual. Y yo entendía que era devota porque rezaba el rosario. ¿Sabe lo que significa devoción? Sentimiento de respeto y admiración por alguien que tiene dignidad, por alguien que tiene virtud, por alguien que tiene méritos. ¿Hay dignidad en su casa por aquel que tiene méritos? ¿El Señor? ¿Y sabe cómo termina el pasaje? Hay una quinta cosa. De esta manera hacía todos los días. Qué maravilloso cierre para un versículo tremendo. Job tenía autoridad, tenía santidad, tenía responsabilidad, tenía altar familiar y tenía hábitos devocionales. Qué famosa frase el devocional de campamentos, de retiros, de institutos bíblicos.
Yo recuerdo que la palabra devoción se la atribuyen a mi abuela en mi casa, porque era devota de la Virgen tal o cual, porque era devota del rosario. Entonces yo entendía que mi abuela se moría por eso. Mire, devoción es un sentimiento de respeto y de admiración. Alguien que uno tiene dignidad, que le da méritos y que le da virtud. Le quiero preguntar algo en esta mañana. ¿En su casa hay hábitos devocionales hacia aquel que todo lo hizo por usted? ¿En su casa Dios es digno? ¿En su casa Dios se conocen todas las virtudes? ¿En su casa Dios está por arriba? Su Biblia y mi Biblia empiezan en el principio Dios. El Señor que en esta mañana le estamos hablando es el que usted conoce, pero el que quizá está en la puerta de su casa. Porque Job hacía esto todos los días. ¿Qué le parece si usted, allí donde está, tiene una oración familiar para poder retomar aquella autoridad que en algún momento perdió? O si usted tiene una oración para retomar la santidad y chequear cada corazón en su casa. O si usted ora para ser más responsable. Porque si usted es responsable con las cosas de Dios, va a ser responsable con todas las cosas de su vida. Si usted tiene una oración en esta mañana para tener un altar familiar, pídale perdón a Dios. ¿Por qué no es el centro de las comidas? ¿Por qué Él no está después de cada discusión? ¿Por qué Él no está en los pedidos de perdón? Porque el perdón en su casa es solamente emocional y no espiritual. ¿Por qué Él no está cuando se viste para ir a trabajar? ¿Por qué Él no está en la tarea de sus hijos? ¿Por qué Él no está en los momentos de lloro, de dolor, de angustia? ¿Por qué no tiene usted una oración para tener hábitos devocionales? Donde todos juntos como familia tengan un sentimiento de devoción, de respeto, de admiración. Y en su casa Dios vuelva a ocupar el lugar que siempre tuvo que tener. Que este tiempo de pandemia sea un tiempo donde el Señor esté en primer lugar. Mire, hace unos días nomás, mi propia suegra colgó en su Facebook una pequeña poesía que decía que los hijos son como barcos, que uno lanza y salen a navegar, que a veces pasan tempestades. Si usted es padre, es porque en algún momento fue hijo. Y si vos sos hijo, y si el Señor no viene antes, en algún momento vas a ser padre. Pero ¿sabes qué? Los barcos salen como los hijos, navegan, pasan tempestades, soportan vientos y cada tanto tienen que volver al puerto. Yo no sé si el barco, su hijo, los barcos, sus hijos, tienen a veces ganas de volver al puerto que es usted. Si usted pone a Dios en primer lugar, usted va a tener un quiebre, va a tener un cambio. Le estamos proponiendo como iglesia que usted tenga una vida como la que tenía Job, que enviaba, tenía autoridad, que santificaba, procuraba santidad, que se levantaba cada día de mañana, tenía responsabilidad por su hogar, espiritualmente hablando, que ofrecía holocaustos, tenía altar familiar y que de esta manera hacía todos los días porque tenía hábitos devocionales. ¿Se acuerda cómo termina? Job capítulo 42, cuando después de ser acusado de pecador, ¿cuántas veces quizá le han dicho, su casa está dividida, separada, usted no tiene testimonio, deje a un costado todo lo que le han dicho? Job tuvo que dejar a un costado todo lo que le dijeron sus amigos. Deje a un costado la mirada de los demás, la mirada descalificadora de la iglesia, de la sociedad, como Job lo dejó. Y dígale como Job, ¿se acuerdan el capítulo 42? Cuando él no tiene palabras y tiene que decirle, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hablaba lo que no entendía. ¿Se acuerda? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaba y tú me tuviste que enseñar. Ahora mis ojos te ven. Lo quiero dejar con esta canción para que usted ahí en casa cierre sus ojos y pueda decirle, me rindo a tus pies y me arrepiento porque te quiero volver a poner en el primer lugar de mi vida y de mi casa.
Que Dios le bendiga en medio de esta pandemia y que la vulnerabilidad de su vida y su sentimiento se transforme en una tremenda bendición para su casa y para gloria de Dios. Aquí estás, te hemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
si eres tú.